Hola, querido amigo. Bienvenido nuevamente a este tu curso, el mejor manual de crianza. Estamos como familia reunidos nuevamente frente a este libro, la Biblia. La Biblia es el mejor manual de crianza y también el mejor manual de vida para todas las personas en todas las etapas de su vida. Bueno, y estamos en esta serie maravillosa que hemos titulado Identidad. Y hay dos grandes virtudes que está promoviendo el apóstol Pablo. Por un lado, la identidad y por otro lado, la unidad. Dani, Efesios capítulo 1, ¿lo tienes, campeón? Vamos con Efesios capítulo 1 y vamos a leer hoy todo el capítulo 1 de la carta a los Efesios en esta maravillosa serie llamada Identidad. Dice Efesios capítulo 1: Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, fieles seguidores de Cristo Jesús. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Y aquí tenemos al autor, el apóstol Pablo, testigo de la resurrección de Jesucristo, y le está escribiendo al pueblo santo de Dios que está en la provincia romana de Asia. Recordemos que ese pueblo santo de Dios, esa iglesia, estaba compuesta por judíos y por gentiles, o sea, no judíos. Y recordemos que se presentaban divisiones por causa del arraigo del contexto cultural y religioso. Y entonces los judíos se creían superiores y no consideraban que los gentiles fueran coherederos como ellos de la gracia de Dios. Y por eso el apóstol Pablo está escribiendo esta carta para decirles sí, hay unidad y hay identidad. Por eso dice el apóstol Pablo, le escribe a los fieles seguidores de Cristo Jesús que están en la provincia de Asia. Versículo 3. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. Y aquí el apóstol Pablo en esta introducción le va a decir a sus destinatarios cuáles son las bendiciones espirituales que hemos recibido en Cristo Jesús. Esas bendiciones espirituales nos dan una identidad firme. Vuelvo y lo repito. El apóstol Pablo, en su introducción, le va a explicar a sus destinatarios cuáles son las bendiciones espirituales que hemos recibido o que han recibido en Cristo Jesús, porque esas bendiciones espirituales nos dan una identidad absolutamente firme. Y entonces dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Y aquí tenemos las primeras bendiciones. Y es que Dios nos amó y nos eligió para que seamos santos e intachables. Miren la cantidad de bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Entonces ahora somos adoptados como miembros de la familia de Dios y somos acercados por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Dios hizo todo esto porque Él es soberano. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Y aquí tenemos otra bendición espiritual, la gracia que Dios derramó sobre nosotros porque le pertenecemos a su Hijo Jesucristo. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Aquí tenemos otras bendiciones espirituales. Somos libres gracias a lo que Cristo hizo, gracias a la sangre que derramó en la cruz y somos perdonados. Somos libres y somos perdonados. Muy bien. Y ahora sigue el versículo 8. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Otras dos bendiciones espirituales. Sabiduría y entendimiento. Versículo 9. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más,
Dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Y ahora resulta que todo esto ha sido un plan de Dios, algo que Dios ya ha establecido desde antes de la creación del mundo, y el protagonista de ese plan es Cristo y es la cabeza de todo. Versículo 12. El propósito de Dios fue que nosotros los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios, y ahora ustedes los gentiles. ¿Sí ven lo que dijimos al principio? El apóstol Pablo le está escribiendo a esa comunidad de cristianos que está compuesta por judíos y gentiles, y por eso está diciendo, los judíos y los gentiles son coherederos, son beneficiarios de la gracia de Dios. Vuelvo y lo digo, versículo 12. El propósito de Dios fue que nosotros los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Otra bendición espiritual. Entonces somos unidos, somos declarados posesión exclusiva de Dios y somos sellados, María Paz, con el Espíritu Santo de Dios. Versículo 14. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. ¿Por qué Dios hizo todo eso? Porque Él es digno de gloria y alabanza y quiere que le demos gloria y alabanza. ¡Qué maravilla! Vamos ahora con el versículo 15. Desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones, y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Y aquí tenemos algo interesante. El apóstol Pablo está orando para que esa comunidad de creyentes pase a un siguiente nivel, y es el nivel del crecimiento en el conocimiento de Dios. O sea, no basta con ser salvos, no basta con aceptar a Jesucristo. El apóstol Pablo ora para que la comunidad de creyentes crezca en el conocimiento de Dios. Pregunta para nosotros, ¿estamos creciendo en el conocimiento de Dios? ¿Estamos creciendo en la relación con Dios a través de las Sagradas Escrituras y la oración? Vuelvo a leer desde el versículo 15 para que nos quede claro. Efesios 1:15. Desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes, los recuerdo constantemente en mis oraciones, y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros los que creemos en Él. Miren que el apóstol Pablo está orando para que ellos crezcan en percepción, en crecimiento a nivel de la percepción espiritual, del conocimiento de Dios, de la comprensión de Dios y de su obra. Miren lo que dice. Versículo 19, también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades, o poderes o dominios, o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá.
Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Y todo esto el apóstol Pablo lo está explicando. Todo esto se da lugar, todas estas bendiciones espirituales, todo esto que recibimos se recibe a través de lo que Cristo hace a favor de su iglesia. O sea, la gran protagonista también es la iglesia. ¿Y quiénes son la iglesia de Jesucristo? Todos los que hemos confiado en Jesucristo somos su iglesia. La iglesia no es una organización, sino un organismo. La iglesia no es una organización solamente. La iglesia está compuesta por los creyentes en Cristo Jesús en todo el mundo, y Dios y Jesucristo mismo son los que la sostienen, la edifican, la empoderan. Porque si fuera por temas humanos, la iglesia no existiría. La iglesia no existiría. Pero es por Cristo que la iglesia existe, y la iglesia está compuesta por todos los que creemos en Jesucristo alrededor del mundo. Muy bien, Efesios capítulo 1. Qué maravilla está este tema llamado identidad. En el versículo 11, Dani, ¿puedes volver a leer el versículo 11? Sí. Para repasar los conceptos. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Gracias, campeón. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios. Entonces miren lo que dice este versículo. Número 1, que estamos unidos a Cristo. Y entonces, como estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios. Miren cómo es el orden de la ecuación. Porque estamos unidos a Cristo, es que hemos recibido una herencia de parte de Dios. Él nos eligió y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Dios es soberano y es omnisciente. Dani, versículos 13 y 14, por favor, campeón, repasémoslos. Y ahora ustedes los gentiles también han oído la verdad, la buena noticia que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Versículo 14, campeón. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Gracias, hijo. Dice que Dios nos identificó como suyos al darnos el Espíritu Santo. Quiere decir, ser cristiano, ser seguidor de Jesucristo, no es pertenecer a una religión, sino ser cristiano es ser identificado como propiedad de Jesucristo. Dice además que el Espíritu Santo es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará su herencia. Todo para que le diéramos gloria y alabanza a Dios. Vuelve al mismo tema. Este es un tema repetitivo a lo largo de todas las Sagradas Escrituras. El objetivo es darle gloria y alabanza a Dios. Vuelvo y lo digo. El objetivo es darle gloria y alabanza a Dios. Ahora, el apóstol Pablo vemos también en el capítulo 1 que él ora por sabiduría y percepción espiritual. O sea, el apóstol Pablo está orando para que Dios les ilumine el entendimiento a los efesios. Está orando para que los efesios crezcan en sabiduría y percepción espiritual. Vuelvo y lo repito, amigos que me escuchan y nosotros como familia, no es suficiente aceptar a Cristo, no es suficiente ser salvos, sino que el apóstol Pablo está orando para que crezcan los creyentes, para que la iglesia crezca en sabiduría y percepción espiritual, para crecer en el conocimiento de Dios. Para eso es que se leen las Sagradas Escrituras, amigos que me escuchan, y nosotros como familia. ¿Para qué se leen las Sagradas Escrituras? Pues para crecer en el conocimiento de Dios. ¿Quién es Dios como persona? ¿Qué quiere de nosotros? ¿Cuál es su voluntad? ¿Cómo es su carácter? ¿Cómo es Dios? Por eso está orando el apóstol
Pablo. Dice, pido que también les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él les dio. Y esa es una pregunta que tenemos para nosotros hoy. ¿Nosotros estamos entendiendo la esperanza segura que tenemos en Cristo? ¿Esto es algo que de verdad vivimos? ¿Nosotros vivimos la esperanza segura que tenemos en Cristo? Porque nosotros tenemos una esperanza segura en Cristo. Vuelvo y lo repito. Nosotros tenemos una esperanza segura en Cristo. ¿Cuál es esa esperanza? La esperanza de la vida eterna. Nosotros esperamos la vida eterna y estamos seguros de que Dios nos dará la vida eterna porque Él lo prometió y Él cumple sus promesas. Dice el apóstol Pablo, pido que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios que actúa a favor de nosotros. Esa es otra pregunta que nos debemos hacer. ¿Nosotros estamos entendiendo la magnitud del poder de Dios que actúa a favor de nosotros? El creador del universo, el creador del cielo y de la tierra, nuestro creador y sustentador, está diciendo que todo ese poder está actuando ahora a favor de nosotros de acuerdo con su propósito. Eso ya es más que suficiente para hacernos vivir en paz, para hacernos vivir tranquilos, seguros y confiados. Saber que el creador del universo está a favor de nosotros ya es suficiente para que estemos tranquilos. Saber que el creador del universo está a favor de nosotros y que nos ama y que somos sus hijos y que somos acercados a Él, ya es suficiente para vivir en paz, para vivir en seguridad, en total y absoluta tranquilidad y total y absoluta certeza. Si una persona cree en Jesucristo y vive angustiada, estresada, ansiosa, preocupada, con miedo, es porque no ha entendido estos versículos, no los ha entendido. Vuelvo y lo repito, si una persona que cree en Jesucristo vive preocupada, ansiosa, estresada, con miedo, con angustia, no ha entendido estos versículos y por eso el llamado hoy es, hay que entenderlos, hay que crecer en el conocimiento, porque dice la Biblia que es el mismo poder que levantó a Cristo, que lo levantó y lo glorificó. Voy a volver a leer estos versículos del 15 al 23 para que nos queden clarísimos, porque es el poder de Dios actuando a favor de nosotros. Es el creador del universo actuando a favor de nosotros. Querido amigo que me estás escuchando, ¿sufres de ansiedad? ¿Tienes una ansiedad que no te deja en paz? ¿Tienes una preocupación por el futuro que no te deja en paz? ¿Vives estresado? ¿Vives frustrado, angustiado, no te sientes realizado? Necesitas entonces entender la obra de Cristo en tu vida. Necesitas entender que Cristo es suficiente. Necesitas entender que todo el poder de Dios está a favor tuyo y mío, que somos seguidores de Jesucristo. Necesitamos entender que el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos es el mismo poder que actúa ahora a favor de nosotros de acuerdo al plan de Dios. Eso nos debe quedar clarísimo. Eso nos debe quedar absolutamente claro. Vamos a volverlo a leer. Desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes. Miren lo que tenían los cristianos allá en la provincia de Asia. Tenían una profunda fe en el Señor Jesús. Amigo que me escuchas, ¿esa será una realidad en tu vida? Dani, te hago esa pregunta. ¿Esa es una realidad en tu vida? ¿Tú tienes profunda fe en el Señor Jesús? Sí. Margie, te hago la misma pregunta. ¿Tú tienes profunda fe en el Señor Jesús? Sí, claro que sí. Y ahora miren lo que sigue diciendo. Y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes. Dani, ¿tú amas a los cristianos en todas partes del mundo? Sí. Margie, ¿se podría decir que tú amas a los cristianos en todas partes del mundo? Es nuestro deber. ¡Claro! Porque son nuestros hermanos. Esa es la ventaja de ser seguidor de Jesucristo. Que a cualquier parte del mundo donde uno vaya, que hay un seguidor de Jesucristo, ya tenemos un hermano en la fe y nos amamos. Es increíble, es increíble. Y entonces el apóstol Pablo dice, cuando yo me entero de la fe que tienen en el Señor Jesucristo, y cuando me entero del amor que tienen por todo el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes,
los recuerdo constantemente en mis oraciones. El apóstol Pablo tenía a los cristianos presentes en sus oraciones. Y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Querido amigo que me estás escuchando, si tú estás experimentando el miedo, la angustia, el estrés, es porque no estás creciendo en el conocimiento de Dios. Margie, dime una cosa. Si una persona crece en el conocimiento de Dios, ¿sigue experimentando miedo, angustia, estrés, ansiedad? No, para nada. ¿Por qué? Porque ya deposita su confianza en el Dios Todopoderoso, que es más grande que cualquier problema, que cualquier ansiedad, que cualquier apego que tengas. Correcto. Y esa confianza te va a ayudar a aceptar muchas cosas y a ser libre de muchas cosas. Maravilloso. Por eso el apóstol Pablo lo primero que dice es, estoy orando para que crezcan en sabiduría y percepción, para que crezcan en el conocimiento de Dios. O sea, no se trata de orar para que Dios resuelva nuestros problemas. Se trata es de acercarnos y conocer el carácter de Dios. Dani, dime una cosa. ¿Es lógico tener miedo, angustia, ansiedad, etcétera, cuando ya conocemos a Dios y sabemos que Él es omnipotente, omnisciente, o sea, que Él es todopoderoso, que Él es suficiente para nuestra vida, que Él es perfecto, amoroso, bondadoso, misericordioso, lleno de gracia? ¿Tú crees que conociendo los atributos de Dios yo voy a experimentar miedo, angustia, ansiedad, estrés, etcétera? No. No, porque yo conozco al que me ha hecho las promesas. Por eso el apóstol Pablo dice que crezcan en percepción y en sabiduría y percepción espiritual, para que crezcan en el conocimiento de Dios. Versículo 18. Pido que les inunde de luz el corazón. ¿Cómo así de luz el corazón? Que les ilumine el entendimiento, que les ilumine el alma, que les ilumine el centro del ser, para que puedan entender la esperanza segura que Él le ha dado a los que llamó. El apóstol Pablo está diciendo, yo oro para que Dios les ilumine el alma, para que Dios les ilumine la mente y puedan entender la esperanza segura a la que Él los ha llamado. ¿Por qué vamos a experimentar miedo, angustia, estrés, ansiedad si nosotros ya tenemos la seguridad de la esperanza de lo que Dios nos ha prometido? ¿Por qué nos vamos a aferrar a cosas en este mundo cuando nosotros ya sabemos lo que Dios ha hecho por nosotros? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Nosotros somos la rica y la gloriosa herencia de Dios en Cristo Jesús. Versículo 19. También pido en oración que entiendan, miren esto, vuelvo y lo leo. Versículo 19. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros los que creemos en Él. O sea, amigo que me estás escuchando, por favor, es nuestra oración que entendamos este versículo tan sencillo, pero tan profundo. Dice, también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros los que creemos en Él. O sea, el apóstol Pablo está diciendo, amados hermanos, yo le pido a Dios que ustedes puedan entender esa supereminente e increíble grandeza del poder de Dios que está actuando a favor de nosotros. ¿Cómo vamos a tener miedo? ¿Cómo vamos a experimentar ansiedad, angustia, estrés, sentido de pérdida, sentido de decepción, de tristeza, depresión, etcétera? ¿Cómo lo vamos a experimentar si entendemos la increíble grandeza del poder de Dios que actúa a favor de nosotros, los que hemos creído? Y ahora, ¿cómo es el poder de Dios? Pues imagínense, es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. ¿Cuánto dieran las personas porque se resucitara un muerto? ¿Cuánto dieran? Personas que han perdido a sus seres queridos, ¿cuánto dinero fueran capaces de dar o serían capaces de dar para que su ser querido resucitara y poderlo tener al menos una semana con ellos otra vez para despedirse, etcétera, etcétera, etcétera? Sin embargo, la Biblia dice que ese poder ya se ejecutó cuando Dios levantó a Cristo de los muertos. O sea, ya hubo uno
que resucitó de los muertos, ya hubo uno que resucitó para nunca más volver a morir, y esa es la esperanza que los cristianos tenemos, que seremos resucitados junto con Cristo, y que ese mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos es el mismo poder que actúa a favor de nosotros. Por eso, mi querido Dani, es que los verdaderos seguidores de Jesucristo no tenemos miedo, no tenemos ansiedad, no tenemos angustia, no tenemos estrés, vivimos con esperanza, con fe, con confianza absoluta, porque nuestra confianza está depositada en Dios y en su grandísimo poder que está actuando a favor de nosotros. ¿Qué dije, campeón? No puedo volver a explicar que no me quedó clara la última parte. Mi querido amigo, lo que te estoy diciendo es que cómo nosotros, los cristianos, cómo nosotros vamos a experimentar angustia, estrés, ansiedad, cómo vamos a tener miedo, decepción, frustración, depresión, ¿cómo vamos a experimentar eso? No, porque nosotros tenemos una seguridad y una certeza absoluta en el gran poder de Dios que está actuando a favor de nosotros, y que ese poder fue el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos. Y si ese poder está a favor de nosotros, pues realmente tenemos una esperanza absolutamente segura en Cristo. ¿Qué entendiste de lo que dije, campeón? Que porque vamos a experimentar miedo, angustia y esas cosas si tenemos a nuestro favor el poder que levantó a Cristo de los muertos. Excelente, querido Dani, muy bien. Tenemos ese poder y muchas veces lo subutilizamos de alguna manera porque no lo tenemos en cuenta o porque no lo sabemos. Y no lo ponemos en acción en nuestra vida, que sería esa sabiduría práctica. Ahí el poder de Dios que actúa a favor de nosotros, más que sea algo que utilizamos, es algo de lo que somos conscientes. Ajá. O sea, tenemos conocimiento de él. Claro, y gracias Margie por ese aporte, muchísimas gracias, porque hay personas que hoy día están confundidas porque algunas sectas los llaman a decretar, los llaman a decir palabras proféticas, etcétera, porque supuestamente ese poder que está a favor de nosotros ellos lo pueden utilizar como si fuera el poder de ellos. Y el sentido de lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, el sentido de lo que está diciendo es: quiero que Dios les abra el entendimiento para que ustedes puedan entender el gran poder de Dios que está actuando a favor de ustedes. ¿Sí ven el punto? Es la soberanía de Dios. Es el poder de Dios que actúa a favor de nosotros, los que creemos. Dice el versículo 21, ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades, o poderes o dominios, o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto bajo la autoridad de Cristo, Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo, los que hemos depositado la confianza en Él, los que confiamos absolutamente en Él. Nosotros somos parte de la iglesia de Jesucristo, nosotros le pertenecemos a Él, somos su cuerpo. Muy bien, querido amigo, qué maravillosa enseñanza hemos tenido hoy. Entonces recordemos, el apóstol Pablo ora por sabiduría y percepción espiritual para crecer en el conocimiento de Dios. Pidió que Dios les inunde de luz el corazón para que pudieran entender la esperanza segura que Él les dio. Y el apóstol Pablo también pidió que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios que actúa a favor de nosotros, que ese es el mismo poder que levantó y glorificó a Cristo. Ojo, el mismo poder que levantó y que glorificó a Cristo está a favor de nosotros. Dani, voy a decirlo la última vez para que tú lo repitas, mi querido campeón. El mismo poder que levantó y glorificó a Cristo actúa ahora a favor de nosotros. El mismo poder que resucitó y levantó a Cristo está ahora en nosotros. Vuelvo y lo digo. El mismo poder que levantó, por un lado resucitó a Cristo, lo dijiste bien, campeón, eres muy inteligente. Entonces, el mismo poder que levantó a Cristo, o sea, lo resucitó, es el mismo poder que lo glorificó.
Y ese mismo poder que lo levantó y lo glorificó es el mismo poder que actúa a favor de nosotros. ¿Qué dije, campeón? Que el mismo espíritu que levantó y glorificó a Cristo y lo resucitó es el mismo que actúa ahora en nosotros. Así es, Daniel, es decir, ese mismo poder actúa en nosotros, no es que actúa como nosotros queramos, no, sino bajo la voluntad de Dios. Y eso hay que tenerlo muy, muy, muy claro. Perfecto, Margie. Eso estuvo perfecto, así es. Buena aclaración. Ese poder actúa en nosotros bajo la soberanía de Dios. No es que nosotros utilicemos ese poder como si fuera la lámpara de Aladino, Exacto. sino que es que nosotros ahora estamos dirigidos por la sabiduría, por la gloria, el poder de Dios. Y Dios actúa en nosotros, en su voluntad y a su tiempo. Excelente. Muy bien, querido amigo, recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables. Familias Familias- que se enfocan en lo importante. Familias que se enfocan en lo importante. Diles, chao amigos, los amamos.